Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el profe Juan. Muy bienvenidos sean amigos, hermanas y hermanos en Cristo a nuestro programa radial número 13, Brújula de Fe, que el día de hoy le traemos un tema muy interesante con muchas enseñanzas que ayudarán a nuestra vida espiritual. Pero antes de ello voy a mencionar o citar una cita bíblica, ¿no? La humildad de Juan hizo posible que Dios hiciera grandes cosas por medio de él. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 25. Bueno, el día de hoy nos acompaña la hermana teóloga y predicadora católica Cecilia Hoyo Gulfo, desde Colombia. Hermana, sea muy bienvenida al programa y quisiéramos sus palabras iniciales antes de la entrevista. Muchas gracias, Dios les pague primero por la invitación y para mí es una alegría poder compartir con ustedes sobre todo este tema, como usted dijo, tan pero tan hermoso para nosotros y tan edificante en nuestra vida de cristianos. Así que saludo a todos los oyentes, un saludo especial y nuestra unión, nuestra comunión de hermanos sea dada por Cristo. Muchas gracias, hermanita. Hermana, antes de empezar con el tema en sí, las preguntas, ¿nos podría hablar un poquito de sus inicios en la fe y cuál es el trabajo que usted realiza por las redes sociales para la Iglesia Católica? Sí, gracias, hermano, por preguntarme eso. Bueno, mire, yo, mi encuentro personal con Cristo de manera consciente, porque por supuesto hubo otros y hubo permanentemente el Señor buscándome para mi salvación, muchos encuentros, pero de manera consciente ocurrió en el año 97, estando yo en Bogotá. Yo trabajaba en ese momento como una senadora de la República y aparentemente mi vida estaba bien. Pero también había acontecido en toda mi historia una cantidad de sucesos, no todos malos, también acontecieron muchas cosas buenas, pero tristemente a veces los sucesos que no son tan buenos nos marcan más. Y yo tenía un vacío interior muy grande que no lograba identificar. Y en ese vacío interior yo intentaba llenarlo de alguna manera. Yo fui educada por las hermanas dominicas, luego por las hermanas en Medellín, cuando mis padres me sacan a estudiar por fuera, de las hermanas de Mater Admirabilis, la comunidad francesa. Así que yo siempre fui educada por hermanas, pero eso no fue suficiente porque en la niñez y en la adolescencia el despertar religioso necesita un acompañamiento y una catequesis que verdaderamente vaya profundizando y que a veces no está presente, por lo menos fue mi caso. Entonces yo quería llenar ese vacío y buscando, por supuesto que entré por puertas muy anchas, como dice la palabra, pero que no daban respuesta a lo que yo necesitaba. Hasta que un día, un fin de semana del mes de agosto de ese año que mencioné, yo estaba en mi casa y yo siempre llevaba a mi casa una lectura, para pasar el fin de semana, para descansar. Y no había llevado nada, pero yo tenía una Biblia en la mesa de noche, como puede que nos haya pasado a algunos. Y yo dije, pues voy a leer la Biblia. Y siempre había leído la Biblia en el colegio, sobre todo en la liturgia, yo era la que proclamaba. Y dije, pues voy a leer la Biblia. Y leí la Biblia desde principio a fin. No paré, se acabó el fin de semana, pero yo no paré. Yo llevaba muchos años alejada de Dios y de la iglesia, unos 18, 20 años quizás, alejada de los sacramentos, alejada de Dios. Para mí Dios era algo irreal, con el que quizás podía negociar algunas cosas, y que en la grandeza de su amor seguía presente para mí por su fidelidad. Cuando terminé de leer la Biblia, yo solo dije, Dios mío. Y busqué un sacerdote que quedaba cerca y le dije, mire, yo llevo muchos años alejada de Dios y de la iglesia, ayúdenme a volver. Y en el sacramento de la reconciliación hice esa reconversión.
pero la palabra siguió estando muy presente en mi vida, de mi lectura diaria, todo inspirado por el Espíritu Santo. Yo no tuve esa experiencia, bendito sea Dios, porque ya había pasado momentos para esa experiencia, pero yo no atendí. Yo no tuve una persona que orara por mí, no fue porque estaba pasándome una enfermedad, no fue porque necesitara algo, fue el Señor directamente tratando conmigo. Y en ese año la palabra siempre estuvo presente por inspiración del Espíritu Santo. Y me regaló el Señor un carisma que el hoy cardenal Cantalamessa en su libro Espíritu Santo llama la clarividencia de la palabra, que es leer la palabra y sin conocer, ver más allá simplemente de las líneas escritas. Yo no sabía que eso era un carisma, yo no sabía que lo tenía, pero eso fue despertando mi oración y entré en una intimidad con el Señor muy profunda. Tomo la decisión de regresar a Montería, porque eso fue en Bogotá, en el año 2000, y ya yo venía con una experiencia íntima y profunda con el Señor. Y una tía, hermana de mi madre, porque ya mi madre había muerto, había sido asesinada, una tía me dijo, mira, tú deberías ir a la renovación carismática, al ver todo lo que estaba pasando en mi vida. Ya yo era persona de Eucaristía diaria, de vida sacramental, de oración, de lectura de la palabra, pero el Señor y yo, gloria a Dios. Entonces yo le dije, ¿qué es eso? Pero vino un recuerdo a mi mente, y es que cuando tenía 12 años precisamente y me iban a llevar para Medellín a estudiar, la Madre Nacional estaba en Montería visitando a las exalumnas, entre esas mi mamá, eso fue en el año 74, y una de las presentes le dijo, hermana, ¿qué es la renovación carismática? Y ella contestó, no lo sé porque es muy nueva, pero si es de la iglesia, es buena. Y cuando mi tía me dijo que fuera a la renovación carismática, ese recuerdo vino a mi mente porque gracias a Dios tengo buena memoria. Mi madre, que en paz descanse, decía que era lo mejor que tenía. Ese recuerdo vino a mí instantáneamente, si es de la iglesia. Sí. Así que yo empecé a ir a la renovación sin ninguna pretensión, solo que alegrarme y glorificar a Dios por todo el bien que hacía en mi vida, por la oración, por las predicaciones, por todo lo que el Señor me daba. Bendito sea Dios. Yo no tenía ninguna pretensión ni de predicar, ni de hacer algo. Pero bueno, el Señor que todo Él es el único que tiene todo decidido para la vida de todos y cada uno de nosotros, me llamó a servir hace 22 años más o menos. Y desde entonces empecé a servir en el ministerio de la predicación y de la evangelización. Pero fui muy consciente de algo, porque a veces nosotros tenemos una frase y decimos, para el Señor lo mejor, y lo dejamos en las cosas materiales, en las flores, en los manteles, que por supuesto que sí. Pero si para el Señor es lo mejor, entonces si verdaderamente tengo un carisma, yo tengo que buscar la mejor manera de ejercerlo. Y eso exige formación, y eso exige unos niveles de conocimiento que el Espíritu Santo ya ha dado a la iglesia y que edifican nuestro servicio. Y como le estoy diciendo, entonces también me interesé por la teología y en este momento soy docente en 2 universidades en Colombia, en la Pontificia Bolivariana y en la Católica de Oriente, en teología. Y también pues con la teología hago el aporte de hacer formación para algunas personas que también quieren crecer en el conocimiento de la revelación de la fe. Qué bien, hermana, de verdad es realmente un placer conocer su vida espiritual y cómo realmente es usted evangelizadora y formadora de personas en la fe, ¿no? Que Dios la bendiga. Bueno, hermana, el día de hoy la habíamos convocado a usted porque queríamos tocar el tema sobre la personalidad de San Juan Bautista, ya que se acerca su fiesta. Y acá la primera pregunta, ¿no? Para todos los hermanos, para que sepan, ¿quiénes fueron los padres de San Juan el Bautista? Bueno, tal como nos lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, los padres de Juan Bautista fueron Zacarías e Isabel. Pero me gustaría anotar algunos elementos sobre eso. Uno, que Zacarías era sacerdote
pero sacerdote de la tribu de Abías. Dice Lucas en el capítulo 1, versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Isabel, palabra de Dios. Entonces, ya el hecho de que nos diga de que su padre era sacerdote de Abías, nos está diciendo también que eran descendientes de Aarón. Y también nos dice el texto bíblico que eran justos. Justo quiere decir cumplidores de la ley. Abías era un sacerdote. David había establecido como las castas sacerdotales. Y entre los sacerdotes de Abías, de los descendientes de Aarón, había 24 castas sacerdotes o turnos para ofrecer los sacrificios del templo. Entonces, Zacarías era un sacerdote de la casta de Abías, que no era la más alta, pero que tenía turnos en el templo para ofrecer los sacrificios. Por eso el texto nos va a contar que fue estando en el sacrificio donde se le apareció el ángel. Entonces, el hecho de que los textos bíblicos nos narren, y así ha pasado en toda la tradición bíblica, nacimientos, está diciendo que Dios le otorga a ese niño engendrado un vínculo especial con Dios para su vida. Y también pues el nombre de Juan el Bautista, que es muy significativo, porque él va a ser de clase sacerdotal, pero va a renunciar a eso para seguir una misión que Dios le ha mostrado. Va a rechazar ese sacerdocio. Y Zacarías e Isabel van a formar, por lo tanto, también parte de una liberación de una oposición a ese liberalismo sacerdotal, al escoger el nombre de su hijo, porque debía llamarse Juan, como nos dice el texto bíblico, pero Dios dijo que se llamaba, debía llamarse Zacarías, pero Dios dijo que su nombre era Juan. Y al su padre aceptar, ahí hay un rompimiento con la tradición sacerdotal. Entonces eran Zacarías e Isabel, y sabemos también por la tradición bíblica, lo que nos narran los evangelios, de que Isabel era prima de María y que ya estaban en avanzado estado de edad, o sea, ya eran bastante adultos. Qué buena información nos da, hermanita, de verdad. Hermana Cecilia, según la tradición de la Iglesia y la Santa Biblia, ¿cómo era el carácter o la personalidad de San Juan el Bautista? Pues mire que era bien llamativo, porque en el año 28 después de Cristo, tal como nos narra Lucas en el capítulo 3, versículo 1, Juan va a aparecer en el Valle del Jordán, lejos de los centros habitados, es decir, lejos de Galilea, lejos de Jerusalén, lejos de Betania, lejos de las ciudades conocidas que también las encontramos en los textos bíblicos. Y va a aparecer ahí en ese Valle del Jordán como un profeta y predicador de la penitencia y del juicio. Así que su personalidad escondía un marcado carácter profético. Algunos lo sitúan como el último profeta del Antiguo Testamento y el portavoz de la llegada del Salvador, porque con él también va a llevarse a cabo el bautismo de Jesús en el Jordán. Por eso lo convierte en una figura muy clave, pero también era de una vida ascética y austera. Por eso el texto nos dice que se vestía de piel de camello y comía langosta, porque él había entendido entre Juan el Bautista y Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, un silencio de 400 años. Entonces Juan asumió ese llamado ascético que habían hecho los profetas, a vivir en la austeridad y en el sacrificio hasta que llegara el Salvador. Así que él va a tener también un carácter muy radical, un temperamento bastante marcado, va a ser muy popular por toda la misión que va a llevar a cabo, pero era un personaje conocido y admirado por sus contemporáneos también, porque daba consejos. Alguno le preguntó cuando se fue a bautizar: Juan, ¿y qué hacemos ahora? Cuando él anunció que se convirtieran porque había llegado el juicio. Así que era un hombre radical, de temperamento férreo. Sus padres en algún momento, podemos deducir por lo que dicen los textos bíblicos y la tradición,
que parece que hubieran hecho sobre Juan el voto del nazireo. El voto del nazireo era, recordemos a Salomón, dejaban al hijo con el cabello largo como una ofrenda a Dios, que no tomaba vino. Entonces, en ese voto del nazireo pudo nacer ese temperamento ascético y radical de Juan, que va a vivir incluso en el desierto de Qumran, cerca del Mar Muerto y del río Jordán, donde va a llevar a cabo su misión, y por eso solo se va a comer vegetales, va a estar un tiempo con la comunidad de Qumran también, y por eso su alimentación va a ser de esa manera tan frugal, tan de hierbas, de langostas, y su vestimenta así, y eso fue edificando su temperamento. Realmente, hermanita, me está dando una lección también a mí. Yo soy profesor y realmente hay cositas que también, bueno, uno ignora o si lo escucha una vez se ha olvidado, ¿no? Pero qué bien que nos esté hablando de gran personaje. Estoy tratando de resumir porque como estamos transmitiendo, pues, pero sí, es verdaderamente seductor, por decirlo de alguna manera, conocer a Juan el Bautista. Sí. No solamente como el que bautizó a Jesús, sino su personalidad, porque tuvo que ser un momento muy difícil cuando Juan toma la decisión de irse de su casa, de separarse totalmente ya de la casta sacerdotal para hacer la vida de precursor, para hacer la voz que él mismo va a decir. Ese momento humanamente tuvo que ser muy difícil, más en el mundo judío, donde los hombres varones tenían que permanecer en la casa y ser el sustento de la casa y casarse y tener hijos. Así que tuvo que tener una personalidad muy bien desarrollada, no solo en la conciencia de la misión que tenía, sino también humanamente y apoyado por sus padres para poder tomar esa decisión. Y justamente aquí la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la misión y el mensaje de Juan el Bautista, no? Bueno, Juan el Bautista lo podemos situar en dos momentos iniciales. En el momento de la gestación, porque nos van a narrar la gestación de Juan el Bautista y la gestación de Jesús. Y en el momento del nacimiento, que nos van a mostrar también a María visitando a Isabel. Y también en el comienzo de la vida pública de Jesús, cuando va donde Juan, aunque lo bautice. Juan y Jesús no se habían visto antes. A pesar de ser parientes, nada, no hay ningún registro histórico ni bíblico que diga que ellos se habían encontrado antes. Es más, recordemos que Juan le dice a sus discípulos que le vayan a preguntar si él es, no porque estuviera dudando, sino porque necesitaba confirmar que verdaderamente su misión se había llevado a cabo. Y Jesús le manda a decir, díganle a Juan, y le manda los signos mesiánicos que están en Isaías 61. Díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos caminan, los signos mesiánicos, para que Juan supiera que sí, que su misión, porque estaba en la cárcel, y él necesitaba saber si su misión ya había terminado. Entonces, él inspira su anuncio en los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo en Elías, en Jeremías y en Ezequiel, que era un anuncio de juicio. Por eso él va a decir, conviértanse, que ha llegado, él no va a decir el reino como Jesús, sino conviértanse porque el juicio está cerca. Ese es el anuncio de Juan, y por eso, en eso no es el anuncio de Jesús. El anuncio de Jesús es conviértanse porque el reino ha llegado. Entonces el tema principal de su predicación era arrepiéntanse, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3:2, arrepiéntanse. No conviértanse, sino arrepiéntanse, porque llegó el momento del juicio, porque la principal preocupación de Juan era el pecado que estaba corrompiendo sobre todo al pueblo de Israel. Y por eso él mismo se va, porque la comunidad de Qumran tenía esa característica. Por la pureza o impureza que se vivía en el pueblo judío, ellos se van de Jerusalén y se van al desierto. Entonces, él tenía la tarea de denunciar los pecados, llamar a los pecadores a la penitencia, ofrecer un bautismo de conversión y de perdón. Por eso se llama bautista, es decir, el que bautiza. Pero también anuncia que ese arrepentimiento va a dar unos frutos, que ese bautismo va a dar unos frutos válidos y que no basta decir ya que el Padre es Abraham, porque él va a decir que el hacha ya está aplicada. Entonces, Juan el Bautista es de un lenguaje duro, habla del enojo de Dios que viene a cortar la raíz de los árboles que no dan frutos. No es muy compasivo ante los que sufren, porque recordemos que en la mentalidad judía
la compasión con los que sufren no era tenida en cuenta porque eran considerados impuros o pecadores. Y por eso también algunos descalificaban su predicación. Pero la predicación tiene también mucha resonancia escatológica cuando dice que es urgente la conversión y la adhesión personal y concreta a Jesús. Y la va a dirigir a todo el pueblo, la va a dirigir a todo. Él subraya que es importante la conversión y que de nada sirven los privilegios, que de nada sirve esa raza, que la elección ni va a servir de nada la elección que Dios ha hecho, ni la tradición religiosa, porque Dios exige y espera una adhesión personal y concreta a su voluntad. Amén, hermana, realmente un gran mensaje de Juan el Bautista que creo que hasta nuestros días tenemos que aplicarlo. Bueno, yo me atrevería a decir ahí que hay que revisar, porque el mensaje de Jesús no fue el del Bautista. Sí. El de Jesús fue: conviértanse que ha llegado el reino. Entonces no nos podemos quedar solo en el arrepentimiento y en la conversión por temor al juicio, sino en la conversión para aceptar el reino y vivir, traer el reino de Dios a nuestra vida y a nuestra sociedad. Así es, hermana. Sí, por eso también hay, dentro de lo que se estudia, también se ve, ¿no?, la diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo que propone, ¿no?, y que da Jesús, que es muy diferente, ¿no? Bueno, hermanita, ahorita vamos a tener un corte, vamos a poner un tema musical que se titula Al otro lado del río Jordán, a cargo de Juan Morales Montero, y continuamos con esta hermosa entrevista a la hermana Cecilia. Claro que sí. Al otro lado del río, de este gran río Jordán, hay un profeta que anuncia y ya viene la salvación. Se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Viste de piel de camello, come raíces y miel. Su testimonio es tan fuerte que todos van hacia él. Él los bautiza con agua hasta que viene Jesús. Al otro lado del río, de este gran río Jordán, hay un profeta que anuncia, ya viene la salvación. Se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Es el lugar donde un día Juan bautizaba a Jesús, mientras que el cielo se abría y se escuchaba una voz que confirmaba que Cristo era el Hijo de Dios. Al otro lado del río, de este gran río Jordán, hay un profeta que anuncia, ya viene la salvación. Se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Y ahora que estoy de este lado, de este gran río Jordán, oigo la voz del Bautista que me repite otra vez: hay que allanar los caminos porque ya vuelve Jesús. Al otro lado del río, de este gran río Jordán, hay un profeta que anuncia, ya viene la salvación. Se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Al otro lado del río, de este gran río Jordán, hay un profeta que anuncia, ya viene la salvación. Se llama Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Bueno, después de escuchar este bello tema musical, continuamos con nuestra hermana invitada. Y hermana, quisiéramos saber cuáles son las virtudes
que tienen la personalidad de Juan el Bautista? Bueno, yo me atrevo a proponer algunas desde el estudio bíblico, porque realmente como virtudes no las plasman, pero las podemos escrutar y encontrar. Sin duda alguna la obediencia, porque lo que mencioné hace un momento de esa opción de Juan de dejar el linaje sacerdotal para asumir una misión que Dios le había dado, exige mucha obediencia, mucha radicalidad. La humildad. Yo no soy digno de desatarle las sandalias, pero no humildad porque se siente pobre y pequeño, sino porque necesita de Jesús igual que cada uno de nosotros. Y por eso tampoco lo quería bautizar. Pero le está diciendo, tú me pides a mí que te bautices si soy yo el que necesita de ti. Entonces la humildad de Juan, la fe para aceptar que después de un silencio de Dios tan grande de 400 años, él era el elegido y el escogido para ser la voz que va a llamarse precursor. El discernimiento para escoger para su propia vida y para los demás un estilo de vida, dónde irse, dónde quedarse, qué hacer, cómo hacerlo. La esperanza que movió su corazón y que era propia de todo el pueblo judío, de esperar la llegada del Salvador, la verdad, la veracidad y la honestidad. Juan era un hombre de una sola cara y fue muy libre. Sin duda alguna tenía esa virtud de ser libre, porque no se dejó agobiar ni por el linaje que tenía sacerdotal, pero tampoco cuando no encontró en Qumran todo lo que necesitaba para la misión, también se alejó de Qumran porque tenía que irse. Entonces, la libertad que da el saber que el Espíritu Santo es quien está en su vida y que le va a guiar toda su misión. Qué bien, hermanita. Por mencionar algunas. Hermana, para todos los hermanos que nos escuchan en estos momentos, ¿cómo es considerado San Juan el Bautista para la Iglesia Católica? Bueno, sin duda alguna, Juan el Bautista es el príncipe del santoral cristiano. Es el único santo que aparece en su nacimiento y no la muerte. Y fue un predicador y un asceta, como lo acabé de mencionar ahora por su estilo de vida. Judío, considerado como profeta por 3 religiones: cristianismo, islam y fe Bahá'í, que es una religión oriental, de antes del cristianismo incluso, porque hay las religiones orientales y chinas son desde antes del cristianismo. Así que la Iglesia Católica conmemora a San Juan Bautista en 2 días. El 24 de junio su natividad y el 29 de agosto su decapitación. Y algunos sostienen que Juan el Bautista estaba libre de pecado, aunque eso no hace parte de la doctrina, pero sí lo es María Inmaculada. Entonces, los católicos vemos a Juan el Bautista como un modelo de asumir, como un modelo de hacer. Los católicos lo reverenciamos, lo veneramos como santo en 2 fiestas, como acabo de decir, y eso tiene un significado más allá de la piedad. Quiere decir que su vida realmente hizo mucho bien a la Iglesia y al cristianismo. Amén. Bueno, hermana, para ir concluyendo con las preguntas, quisiéramos que nos pueda decir qué enseñanza nos deja a todos los cristianos la vida de San Juan el Bautista. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que nos deja como enseñanza el dejarnos usar por Dios. El dejarnos usar por Dios para ayudar y ayudarnos a arrepentirnos de nuestros pecados y a tener conciencia de la necesidad de la conversión. Porque recordemos que el Espíritu Santo es el único que convence, como dice Juan 16:8 y como lo dice la doctrina de la Iglesia Católica en la Evangelio Nuntiante. El Espíritu Santo es el que convence para que le demos el sí a la conversión. Pero como Juan, debemos estar atentos a enseñar y a llamar a la conversión. Y también tenemos que encontrar en la figura de Juan al hombre fiel, que por esa fidelidad enfrentó los dolores de los poderes de su tiempo, el poder religioso, el poder político, el poder tradicional, y los invitó a reconocer su pecado. Y ese fue lo que le costó la vida, porque desafió a Herodes Antipas, no a Herodes
Padre, porque ya era el Hijo el que estaba. Y toda la iglesia está llamada a ser como Juan el Bautista en el mundo. Todos, en 2 puntos. El primero es que en la iglesia se debe enfatizar, al igual que lo hizo Juan, que el centro de la predicación es Jesús. Detrás de mí viene uno que es más grande que yo. No anunciarnos nosotros mismos. Como dijo el Papa Francisco, la iglesia no es autorreferencial, sino que anuncia a Cristo como único salvador del mundo. Y la otra es que no podemos dejar de anunciar a Cristo ni dejar de cumplir la misión de Cristo. Esas creo yo que serían, además de otras muchas, las enseñanzas que Juan el Bautista nos dio. Bueno, hermana Cecilia, primeramente muchísimas gracias por su presencia acá en el programa, que realmente lo he elevado con tanto conocimiento y con tantas cosas que a veces pues ignoramos, ¿no? Los cristianos, claro, tenemos mucha fe, pero a veces, como usted lo dijo al principio de la entrevista, hay que conocer de Dios y hay que estudiar para poderlo amar más a Él y a la iglesia católica. Algunas palabras, hermana, algunas palabras finales para todos los hermanos cristianos y cómo también poderla ubicar por las redes sociales si es que realmente quieren contactarse con usted. Sí, bueno, yo primero las palabras para los hermanos, animarlos a perseverar, animarlos a conocer verdaderamente a Jesús, como dice el Evangelio Nuntiandi del Papa Paulo VI. No solamente la persona, sino su doctrina, su mensaje, sus obras, sus milagros también, y el nombre de Jesús, para verdaderamente conocerlo. Entonces, animarlos a no creer que es tarde, nunca será tarde para conocer cada día más a Jesús, con el ánimo, por supuesto, de mostrarlo en nuestra vida, de reflejarlo, como nos dice Pablo en el capítulo 8 del camino de la carta a los romanos, de reflejarlo, de ser una imagen de Él, pero también porque tenemos que evangelizar a nuestra familia, a nuestros amigos, a todos, y hay que evangelizar bien. No basta solamente con decir, pídele que Dios te da, hay que evangelizar bien. Y este momento histórico de la humanidad de pandemia ha dado cuenta de que ha hecho falta evangelización en los cristianos y en los católicos. La fe se ha visto distorsionada. Entonces quiero animarlos a seguir creciendo, animarlos a seguir en el servicio, animarlos a seguir una vida comunitaria, animarlos a seguir mostrando y anunciando a Jesús. Me pueden conseguir en Facebook y en Instagram como Cecilia-Hoyos Gulfo y en mi canal de YouTube, Cecilia Hoyos Teóloga. Dios la bendiga, hermana. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un privilegio escucharla, de verdad. Usted es una predicadora y fue a través de las redes sociales que pude ubicarla y haber escuchado no solo lo que ahora nos ha dicho, sino también otras predicaciones que ha tenido, ¿no? Y las que tiene grabadas ahí en las redes sociales. Muchas gracias y que Dios me la bendiga y la tendremos presente para otro tema más adelante. Gracias. Con gusto, Juan, cada vez que el Señor así lo disponga, estaré atenta para servirle al Señor y a ustedes, y un abrazo gigante, gracias por la invitación nuevamente, y que el Señor en su amor bueno y misericordioso los tenga cubiertos y protegidos. Amén, hermana, gracias. Buenos amigos y hermanos en Cristo, antes de irnos y mencionar esta bella oración. Oh glorioso San Juan Bautista, que durante toda tu vida con entrega y fidelidad cumpliste la voluntad del Padre Celestial y como un verdadero precursor del Mesías, poco a poco, con la sencillez del deber cumplido, fuiste desapareciendo para que Cristo Salvador inaugure el reino de Dios entre todos los hombres. Amén. Pidamos pues la intercesión de San Juan Bautista, ¿no?, por la paz del mundo, por la paz de nosotros mismos, por la paz de nuestras familias, por el bienestar de cada uno, según la voluntad de Dios. Y no olvidarse, hermanos, de estar siempre en oración, y que Dios los bendiga, y nos estamos viendo en otro programa. Bendiciones. Todo estará bien en mi enfermedad, si yo estoy con Él, todo estará